En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, saludo a nombre de nuestra amada obispo, María Elsa Valdebenito Hurtado, nuestro pastor presbítero Juan Sánchez y el que les habla, su pastor presbítero Gabriel Sánchez, a todos los pastores, los encargados de obra de nuestra corporación a nivel nacional y fuera también de nuestro país, a nuestros hermanos diáconos y diaconisas, a nuestros hermanos jefes de los grupos, de los diferentes trabajos de la iglesia, a la iglesia en general, todos nuestros hermanos y hermanas. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando de todo mi corazón que permanezcan firmes y que permanezcan fieles, que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, debemos siempre entender que obedeciendo las ordenanzas de las autoridades civiles, como también de nuestras autoridades espirituales, es como se agrada al Señor. Reitero a mis hermanos, a los pastores, a los encargados de obra y a todos, hermanos, si van a hacer culto, solamente se permiten cultos familiares, es decir, donde se reúna la familia, los que constituyen esa familia, los que viven en esa casa y no más invitados. No inviten hermanos, no inviten familia. Debemos evitar la contaminación de esta pandemia, de este virus, coronavirus, cruzada. ¿Cuándo se cruza la contaminación? Cuando vienen otras personas a nuestro hogar, a nuestra familia, que han estado en la panadería, que han estado en la feria, que han estado en el centro, que han andado en el metro, que han estado en diferentes lugares y no sabemos si acaso alguno de ellos pudo contaminarse con este virus, ¿verdad? Con esta enfermedad. Por eso les ruego a mis hermanos que por favor no hagan reuniones ni con 2 ni con 3 personas que no sea su propia familia. Podemos orar, podemos cantar, podemos leer la palabra del Señor nuestro Dios para instruirnos, para mantener nuestra fe, para mantenernos en comunión con Dios, pero no involucren, por favor, a ningún otro hermano ni a ningún otro familiar, para que así estemos verdaderamente cuidándonos los unos a los otros. Mis amados hermanos y pastores, mantengamos nuestra fe. Mantengamos nuestra fe porque el Señor, nuestro Salvador, nos advirtió con tiempo, desde hace cientos de años. Cuando Él estuvo en la tierra nos dijo que hacia el fin de los tiempos y como señales del fin, habría guerras, habría pestes, habría hambres, habría terremotos. Lo que vemos que cada vez está aconteciendo en el mundo y ya no son calamidades regionales de un país o de un sector nada más del mundo. Hoy vemos que las pandemias como esta del coronavirus y otras azotes que están, ¿verdad?, tocando el mundo ya son mundiales, como es el cambio climático, como es, ¿verdad?, tantas cosas, esta misma alteración social. El Salmo nos pregunta por qué se amotinan las gentes, por qué se levantan contra Dios y contra su Hijo. El Señor nuestro Dios nos está dando un mensaje de fe, de ánimo. No tengamos miedo. Es cumplimiento de la palabra lo que está pasando. Amados, todo lo que pasa, detrás de todo lo que pasa está la mano de Dios. Por eso ustedes mantengan su fe, sigan confiando. La palabra de Dios claramente nos ha enseñado. En Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 10, nos dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. Mantengamos la fe. Jesús nos promete su ayuda. El Señor está con nosotros, su Espíritu está con nosotros, pero no debemos tentar a Dios. Ustedes como creyentes cristianos evangélicos, ustedes, mis hermanos, no deben estar haciendo locuras ni tampoco cosas que vayan más allá de lo que la palabra de Dios y la fe permite. No somos fanáticos, no somos gente desequilibrada.
Somos gente compuesta, gente con equilibrio. Somos gente que sabe reconocer el bien y el mal. Por eso no podemos tentar a Dios. Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo al mismo Satanás. No tentarás al Señor tu Dios, cuando le incitaba a que se tirara desde el pináculo del templo y que los ángeles estarían prestos y no permitirían que su pie tropezara en piedra. Acuérdense, mis queridos hermanos, no debemos meternos a la boca del lobo sin salir mordidos, sin ser heridos. No podemos meternos en las patas de los caballos sin que nos pisoteen, sin que nos dañen. No hagamos desequilibrios. Somos creyentes evangélicos. Quisiera meditar con ustedes lo que nos dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, en el versículo 3. Dice textualmente: aunque la visión tardará, y está acentuado en la última A, tardará, aún por un tiempo, dice, mas se apresura a su fin. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hasta su fin. Replica el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 37, dice la palabra, aún, dice capítulo 10, versículo 37, mis hermanos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Noten cómo nos dice Habacuc por un lado y cómo nos replica el apóstol por otro. Habacuc nos dice, la visión tardará aún, pero dice, aunque tardará, dice que la esperemos, porque se va a cumplir, se apresura a su fin, dice el apóstol, aún un poquito, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mis queridos hermanos, el fin se acerca. Las señales del fin, las señales de los tiempos están a la vista, son evidentes. Nadie las puede negar. Tenemos todo a la mano para darnos cuenta de que tardaba en el Antiguo Testamento, como lo presenta Habacuc, pero sin embargo el Nuevo Testamento, como cité Hebreo en el capítulo 10, el verso 37, dice claramente, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El profeta Habacuc no habla de que tardará, pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos dice que no tardará. Enseña la Biblia en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, del verso 16 al 18, textualmente dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué estoy diciendo, mis hermanos? Que confiemos, que mantengamos nuestra fe, que vivimos tiempos difíciles sin duda, que vivimos tiempos de pruebas, pero como quiera es cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos esperando el arrebatamiento. En cualquier momento se produce. Nos enseña claramente la palabra, como lo hemos leído tantas veces, mis hermanos. Tantas veces hemos leído en Tesalonicenses, en el capítulo 2, cuando habla de la manifestación del hombre de pecado. Claramente la palabra de Dios dice, ahora ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es decir, estamos viviendo tiempos finales, tiempos decisivos. Se va a la iglesia en el arrebatamiento en el orden que señala nuestro Señor Jesucristo. 1 de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 23, nos dice que todo tiene un orden.
Cristo, el primero en subir al cielo, el primero en resucitar, transformado, glorificado y subir al cielo. Cristo. Luego dice las primicias. Es decir, la iglesia verdadera, la iglesia consciente, las vírgenes prudentes, los que amamos al Señor de verdad, los que no solamente somos oidores de la palabra, sino que más bien somos hacedores de la palabra, porque estamos dando la lucha contra el mundo, el demonio y la carne, y seguimos hacia adelante, venga como venga los sucesos del mundo, los sucesos del tiempo. Amados, hay quien al presente detiene al anticristo. ¿Es la iglesia llena del Espíritu Santo o el Espíritu Santo en la iglesia verdadera? Pero llega el momento en que la iglesia será tomada, será arrebatada, será llevada al reino de los cielos, a las moradas de las cuales Jesús nos dice que tiene preparadas y que nos viene a buscar para que donde Él está también nosotros estemos. Amados, el orden, Cristo, las primicias, el arrebatamiento. Dice luego los que son de Cristo en su venida, la segunda venida, después de la gran tribulación en esta vida, después de la manifestación del anticristo en este mundo, después de eso, poquito después de eso, viene Cristo en su segunda venida para instaurar el milenio, como la palabra claramente lo enseña, y nosotros vendremos con Él a gobernar, a reinar, porque hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido, que nos ha comprado, de tal manera que ya no somos nuestros, sino de Él, porque Él nos compró con su sangre. Mantengamos nuestra fe, no nos desperfilemos. Exhorto a todos mis hermanos y hermanas, especialmente a los jóvenes y señoritas que conocen de las redes sociales, que tienen la facilidad de estar en las redes sociales. Por favor, reevangelicen, usen el medio. Vamos a conseguir grandes resultados, vamos a conseguir tremendas bendiciones. Adelante con los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hay que recibir a Cristo confesándolo con los labios como Señor y Salvador públicamente, sin avergonzarse. Díganlo, escríbanlo, pónganlo en su Facebook, pónganlo en sus redes para que la gente sepa. Aunque es tan sencillo para nosotros, la mayoría de los cristianos evangélicos bíblicos o cristianos evangélicos buenos, cristianos vírgenes prudentes, no lo saben, no lo han hecho. ¿Cuántos se han bautizado en aguas vivas por inmersión de arrepentimiento para el perdón de los pecados? ¿Cuántos de ellos? Muy pocos. Jóvenes, amados hermanos, todos, desde el más joven hasta el más viejo. Anoten esto en el Facebook, en las redes sociales. Hablen de recibir a Cristo. Hablen de bautizarse en aguas por inmersión de arrepentimiento para el perdón de los pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, para ser inscrito en el libro de la vida. Háblenlo, publíquenlo, evangelicen, ganen almas. Háganse pescadores de hombres en el contexto de nuestras últimas enseñanzas, donde nos dice claramente que el evangelismo debe ser personal y público, pero más que público, personal, persona a persona, Facebook a Facebook, red a red, por el internet, en todo, ¿verdad?, lo que podamos hacer. Evangelicemos, reevangelicemos. El concepto la mayoría no lo conoce. Hagamos esta última recogida reevangelizando bíblicamente. Hágalo, por favor. Gane almas. Tire la red. Tire, ¿verdad?, el cebo para que pueda la gente conocer la verdad del evangelio, la verdad de la palabra. Amados hermanos, les saludo nuevamente, les exhorto a mantenerse firmes y fieles, mediten en la palabra. El profeta Habacuc nos decía en el capítulo 2, el versículo 3, que tardaría, pero que lo esperemos. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Hebreos 10:37 nos dice: un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nuestro Señor Jesucristo nos dice a través de la palabra
que seremos arrebatados, nos reuniremos con Él en el aire y así estaremos siempre con el Señor, transformados, glorificados, siendo reyes para lo civil, siendo sacerdotes para lo espiritual, porque en el milenio nosotros gobernaremos el mundo con justicia. Se van a acabar todos los desafíos que la humanidad hoy por hoy tiene. Amados hermanos, en la Edad Media de la historia humana, la gente vivía en promedio entre 37 y 40 años. Hoy por hoy, hacia las postrimerías de los tiempos en el siglo XXI, la gente vive en promedio 80 años. Las expectativas son otras. La gente en la Edad Media se conformaba con comer, con vestir. Hoy la gente quiere más. Todos queremos más. Hay un descontento social, hay un estallido social. Chile despertó, pero yo como pastor quisiera decirle a la Iglesia Universal de Cristo, a toda nuestra corporación a nivel mundial: despierte, despierte, iglesia. Levántese usted que duerme. Levántese, ¿verdad? Y pregone las grandes maravillas del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Saludo a la iglesia, saludo a la corporación en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que toda la gloria, que toda la honra y la alabanza sea para Dios nuestro Padre Celestial, su Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el Espíritu Santo que nos continúe inundando y nos continúe guardando. Saludos a todos. Mi Señor ricamente, nuestro Dios ricamente, les bendiga.